Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el caso de George Stinney Jr., que en 1944, cuando tan solo tenía 14 años, fue sentenciado a pena de muerte mediante electrocución, es decir, que fue sentenciado a la silla eléctrica. Lamentablemente, la sentencia se llevó a cabo y se convirtió en la persona más joven del siglo XX en ser ejecutado. Sin embargo, lo más triste vino años después, ya que después de 70 años se llegó a la conclusión de que, George Stinney era inocente porque nunca hubo ninguna prueba contundente que lo ligara con el crimen del que en ese momento se le acusó, es decir, con el asesinato de dos niñas, Betty June Binker y Mary Emma Thames. Entonces, ya sin otra cosa que decir como introducción, vamos a empezar con esta historia. George Stinney Jr. nació el 21 de octubre de 1929 en Alcolu, una comunidad rural en Carolina del Sur, Estados Unidos. Era un chico afroamericano que vivía con sus padres George y Amy Stinney. Tenía también 4 hermanos, John, Charles, Catherine y la menor Amy. Su papá trabajaba en la fábrica de madera de la comunidad y su mamá era cocinera en la escuela de Alcolu, donde únicamente estudiaban niños y niñas afroamericanos. Es importante mencionar que en ese tiempo las personas todavía estaban divididas. Básicamente existía una notoria segregación racial, por lo tanto había zonas donde vivían personas blancas y otras zonas donde habitaban únicamente afroamericanos. En Alcolu corría un tren que viajaba desde allí, desde Alcolu, hasta la ciudad de Olathe, y las vías de este tren marcaban una separación, ya que de un lado estaban las familias blancas y del otro lado las familias afroamericanas. Sin embargo, en el principal lugar de trabajo, que era la fábrica de madera donde trabajaba el papá de George Stinney, habían obreros blancos y afroamericanos desempeñando las mismas funciones. De hecho, la comunidad de Alcolu fue fundada por el dueño de la fábrica de madera, llamado D.W. Alderman. Él quería que sus empleados vivieran cerca de la fábrica, así que decidió construir pequeñas casas allí para los trabajadores y sus familias. El encargado de la fábrica de madera era un hombre blanco llamado George Burke, que va a ser importante porque con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los principales sospechosos. Y para no confundirlos con George Stinney, voy a mencionarlo a lo largo de la historia tan solo como Burke. Entonces, continuemos. La familia de George Stinney vivía en una casa pequeña cerca de las vías del tren del lado de las personas afroamericanas. Al igual que la mayoría de las familias en Alcolu eran pobres, pero cultivaban verduras y tenían algunos animales de granja. Asistían todos los domingos a la iglesia cercana y llevaban una vida tranquila. Pero todo cambió el 24 de marzo de 1944, que fue el día en que desaparecieron dos niñas de familias blancas, Betty June Binker y Mary Emma Thames. Ese día, después de la escuela, Betty June Binker, que tenía 11 años, y su amiga Mary Emma Thames, de 7 años, fueron a buscar My Pops, una fruta similar al maracuyá. Las dos se subieron a la misma bicicleta y recorrieron las vías del tren. Pasaron por el molino, donde por cierto también trabajaban sus papás, y en ese momento George Stinney Jr., que tenía 14 años, había sacado a la vaca de su familia a pastar cerca de las vías del tren, acompañado de su hermana menor Amy, que apenas tenía 7 años. Betty y Mary los vieron y se acercaron para preguntarles si sabían dónde podían encontrar My Pops. George y Amy les dijeron que no sabían, así que las niñas se fueron. Sin embargo, esa noche ninguna de las dos regresó a su casa. Sus familiares, preocupados, empezaron a preguntar por ellas y más de 100 personas se organizaron para buscarlas en todo Alcolu. Incluso a uno de los grupos de búsqueda se unieron George Stinney y su padre. En cuanto George Stinney se enteró de que las dos niñas habían desaparecido, les platicó a sus papás que las había visto durante el día mientras estaba con Amy cerca de las vías del tren. Él contó lo que sabía, lo que había pasado, que las niñas únicamente les habían preguntado algo y después se habían ido, pero otras personas, al enterarse de esto, empezaron a correr el rumor de que George y Amy eran las últimas personas que las habían visto. Burke, el encargado de la fábrica de madera, organizó uno de los grupos de búsqueda y al día siguiente por la mañana avisó que su grupo había encontrado a las niñas lamentablemente muertas. Estaban a 300 metros de donde George Stinney y Amy las habían visto. Alguien había tirado sus cuerpos en una zanja de poca profundidad en el bosque. Las dos estaban tiradas en el suelo boca abajo y encima de ellas estaba su bicicleta. De acuerdo con el doctor que examinó sus cuerpos, no habían señales de lucha. Mary Emma tenía un corte
irregular de aproximadamente 2 centímetros de largo por encima de su ceja derecha y un agujero en la frente, mientras que Betty June tenía 7 golpes en la cabeza y su cara prácticamente no se podía reconocer. La policía quería encontrar al responsable lo antes posible, por lo tanto le preguntaron a varias personas que vivían por la zona sobre quién podría haber sido capaz de asesinar a las niñas. Los investigadores del caso dijeron que varias personas interrogadas señalaban a George Stinney Jr. como el posible responsable. Basaban sus sospechas en que George fue la última persona en que las vio vivas, al igual que Amy, pero ella tan solo tenía 7 años, así que ni siquiera la consideraban como sospechosa. Pero también se dice que lo señalaban como el responsable por su color de piel. A partir de este momento, el caso avanzó a pasos agigantados. Durante la tarde del mismo día que encontraron a las niñas, George estaba con sus hermanos Amy y Johnny en su casa. Sus papás habían salido y sus otros 2 hermanos, Charles y Catherine, habían ido a la peluquería. De un momento a otro, llegaron a su casa unos autos, de los cuales bajaron algunos oficiales buscándolo. Una vez que se identificó como George Stinney, lo arrestaron, al igual que a su hermano Johnny. Se los llevaron, los oficiales no le avisaron a nadie, ni siquiera a sus papás, sobre el lugar donde iban a tener a los niños y mucho menos el motivo por el cual los estaban arrestando. George estuvo detenido durante 5 días. Nadie sabía nada de él hasta que el sheriff H.S. Newman informó que 40 minutos después de su arresto, supuestamente, George había confesado que mató a las niñas. De acuerdo con lo que dijo el sheriff durante el interrogatorio, el niño declaró que intentó abusar de ellas, pero se resistieron, y después lo amenazaron diciéndole que se lo contarían a sus papás. Entonces, en respuesta a esto, George tomó un tubo de ferrocarril que medía aproximadamente 30 centímetros de largo y atacó primero a Mary Emma Thames y después a Betty June Binger. El sheriff dijo que después de confesar, George los llevó al lugar en el bosque donde había escondido el tubo, pero no dio más detalles, incluso se negó a informar sobre el lugar en donde George estaba detenido. Mientras esto pasaba con George, su familia no le estaba pasando nada bien. Su papá fue despedido de la fábrica de madera y habían muchos rumores respecto a que varias personas los querían linchar a todos. Por lo tanto, no tuvieron otra opción más que huir a la casa de la abuela. Días más tarde, Johnny fue liberado, pero nadie de la familia tenía noticias sobre George. Lo único que sabían es que habían personas, algunas bastante influyentes, que estaban pidiendo que fuera juzgado como el asesino lo antes posible. Una de estas personas era Burke, y por esta misma razón el caso avanzó muy rápido. George Stinney tenía apenas 31 días arrestado cuando se llevó a cabo el juicio en su contra, y de nueva cuenta apareció Burke, pero ahora como testigo en el juicio porque él había estado dirigiendo el grupo de búsqueda que encontró los cuerpos de las niñas. Pero además, días después, de nueva cuenta, Burke también formó parte del jurado. Este hombre por alguna razón se estaba esforzando mucho en que George Stinney Jr. fuera declarado culpable, pero en ese momento nadie lo notó y a nadie le pareció sospechoso tampoco. George no había hablado con sus papás durante semanas. Toda su familia tenía miedo por las amenazas de muerte que habían recibido, así que no se presentaron durante el juicio. Además de esto, hubieron otras cosas que tampoco le favorecieron. De nueva cuenta, recordemos que eran tiempos donde había una notoria segregación racial y el jurado de George resultó estar conformado solamente por personas blancas. Además, su abogado Charles Plowen al parecer estaba influenciado por otros intereses porque en ningún momento presentó pruebas a favor del niño y tampoco llamó a ningún testigo que pudiera apoyarlo. Entonces el juicio terminó rápido, tomando en cuenta que se trataban de 2 asesinatos. Fue muy rápido. En menos de 3 horas se concluyó y el jurado únicamente se tomó 10 minutos para deliberar. Encontraron a George Stinney Jr. culpable y el juez estableció que la sentencia sería muerte por electrocución. El abogado de George únicamente necesitaba presentar una apelación para la sentencia y con eso se hubiera aplazado la ejecución al menos por 1 año, sin embargo, no lo hizo. Después de esto, hubieron protestas en contra del veredicto. Muchas personas estaban inconformes e incluso los organizadores de algunos sindicatos le pidieron al gobernador que considerara la edad de George y que en lugar de pena de muerte se le sentenciara a cadena perpetua, pero no lograron que la sentencia se modificara. Finalmente, el 16 de junio de 1944, a las 7:30 de la mañana, George fue ejecutado en la penitenciaría estatal en Columbia y únicamente pudo llevar con él una Biblia. Era demasiado pequeño para la silla donde lo ejecutaron, así que tuvieron que utilizar la Biblia que llevaba con él para que se sentara sobre ella y que su cabeza pudiera ajustar en los electrodos de la silla. 50 personas estuvieron presentes durante la ejecución, incluyendo a los padres de las niñas. También estuvo presente Burke y lamentablemente la familia de George no asistió de nueva cuenta por el miedo que tenían. Entonces, en ese momento, George Stinney
Estini Jr. se convirtió en la persona más joven en ser ejecutada en Estados Unidos durante el siglo XX y con su muerte ya no se investigó más sobre el caso de los asesinatos de las niñas, pese a que existían rumores de que el verdadero culpable había sido otra persona. Y así pasaron aproximadamente 70 años, durante los cuales muchas personas criticaban el juicio, cómo se le había juzgado a George, cómo se le había tratado, y que dudaban si era o no el culpable. Además de esto, habían muchos rumores, como ya les mencioné, de que otra persona había sido la responsable, pero todo eran simplemente suposiciones, hasta el año 2013, cuando el abogado Matt Borges empezó a investigar más sobre lo que había pasado para intentar llegar a la verdad, porque había escuchado un poco sobre esta historia y no creía que George Estini fuera el verdadero asesino. En 2013 los hermanos de George ya eran personas de la tercera edad y pese a que no creían que se pudiera limpiar el nombre de su hermano por el tiempo que había pasado, decidieron cooperar con la nueva investigación. Para ese momento muchas evidencias se habían perdido. Personas que en 1944 habían sido testigos ya habían muerto, así que el intentar recuperar este caso iba a ser una tarea muy complicada. Sin embargo, se empezó a difundir la noticia de que se intentaba reabrir el caso de George Estini y varias personas se comunicaron con el abogado, incluyendo un hombre que había sido compañero de celda de George. Este señor testificó que el niño hasta el último momento aseguró que no era culpable. Por otra parte, otras personas llamaron para platicar sobre los rumores de que George había sido forzado a declararse culpable durante los interrogatorios que la policía le hizo, porque incluso durante estos interrogatorios George no había estado acompañado de algún abogado. Y después, una psicóloga que también se involucró en el caso dijo que era casi un hecho que el niño había sido forzado a declararse culpable en los interrogatorios. Semanas después, el abogado pudo contactar a un testigo muy importante para este caso, que fue Francis Boston. Él fue una de las personas que estuvo en el grupo de búsqueda que encontró los cuerpos de las niñas. Francis testificó que cuando encontraron los cuerpos en el bosque, en ese lugar no había sangre. Esto para los abogados significaba que posiblemente las habían matado en otro lugar y después el asesino las había puesto ahí, en esa zanja en el bosque. Si George Estini hubiera sido el responsable de esto, hubiera tenido que arrastrarlas, porque era muy bajo de estatura y de peso como para poder cargarlas. Incluso una de las niñas era de su misma estatura. Entonces le hubiera sido bastante complicado cargarlas para ponerlas ahí. Y Francis dijo que en la escena no había nada que les hiciera pensar que alguien las había arrastrado. Otra cosa que también llamó la atención del abogado es que el cuerpo de las niñas fue encontrado a 300 metros de donde George y Amy las habían visto por última vez. Además, de acuerdo con lo que en ese momento, en esos tiempos, la policía había dicho, George las había atacado durante la tarde. Entonces, para el abogado era un poco ilógico que nadie hubiera visto a George, porque era de tarde y además era bastante la distancia que las tenía que haber arrastrado. Hubiera sido fácil que otra persona lo hubiera visto hacerlo, pero no había ningún testigo que dijera que había visto a George asesinándolas o lastimándolas. Y aquí volvió a surgir el nombre de Burke, porque los abogados encontraron documentos antiguos que confirmaban que la zona del bosque en donde encontraron los cuerpos de las niñas era de su propiedad. Entonces, como el nombre de este señor surgía en muchas ocasiones en todo el caso, empezaron a investigarlo más y descubrieron que en 1944, cuando las niñas fueron asesinadas, Burke tenía un hijo de 6 años llamado George Wayne Burke. Cuando el caso se volvió a investigar en 2013, George Wayne, o sea, el hijo de Burke, ya era un señor de 75 años aproximadamente, pero platicó con las personas que estaban investigando y les contó lo que él sabía, que básicamente era lo que su abuela le había contado en 1944. Porque recordemos, en ese momento él era un niño. De acuerdo con él, su abuela le dijo que ese día las niñas fueron a su casa buscándolo porque querían que las acompañara a buscar My Pops. Su abuela salió para decirles que no podía porque estaba dormido y en ese momento su papá, o sea Burke, estaba por salir para dejar un camión de madera. Entonces les dijo a las niñas que podía llevarlas al lugar donde habían My Pops. Así que las niñas pusieron la bicicleta en la parte de atrás del camión y ellas se subieron adelante con él. Esta fue una versión que en 1944 no se habló. Recordemos que Burke era muy influyente y estuvo involucrado en todo el proceso, así que tuvo muchas oportunidades para desviar la investigación. Con estas declaraciones de Wayne, Burke fue aún más señalado. De por sí ya habían rumores, pero digamos que con esto que había dicho su hijo, prácticamente se confirmaba que él era el responsable. Sin embargo, tiempo después, Wayne se retractó de lo que había dicho y dijo que él nunca había mencionado que su papá se hubiera ido con las niñas.
niñas, que hasta cierto punto podría ser comprensible porque su papá solamente es algo que su abuela le platicó, él no fue testigo de esto y volvemos a lo mismo, ha pasado mucho tiempo y no hay evidencia, simplemente son cosas que la gente dice, cosas que las personas recuerdan. Sin embargo, esta versión es la que mejor encaja con lo que pasó con las niñas ese día. Finalmente, después de un año de que se reabriera el caso y tomando en cuenta las investigaciones del abogado, la jueza Carmen Mullen anuló la condena por asesinato que en 1944 se le dio a George Stinney Jr., porque consideró que el niño no había contado con un juicio justo y que posiblemente había sido forzado a declararse culpable durante su interrogatorio. Además, también porque nunca hubieron evidencias suficientes que indicaran que George era el asesino. Oficialmente no se ha establecido quién fue el verdadero responsable y posiblemente eso nunca se va a saber porque, como ya les dije varias veces, han pasado muchos años, se ha perdido mucha evidencia física, pero bueno, lo rescatable de este caso tan lamentable es que al menos el nombre de George Stinney Jr. quedó limpio. Hasta aquí con esta historia, espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta, suscríbanse al canal si todavía no lo hacen, activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando haya un nuevo video. Y ya no tengo nada más que decir, cuídense mucho y nos vemos en otra historia.